final hay que leer las señales. No es cuestión de tener una bola mágica, porque claro, nadie la tiene. Pero bueno, viendo las señales y sabiéndolas leer, pues te vas dando cuenta la importancia que va teniendo el oro cada vez más en el mercado. ¿Es buen momento para comprar oro? Esa pregunta la llevo escuchando toda la vida. Me han llegado a tachar de loco y visionario cuando estaba a 30.000 euros el kilo. ¿Qué factores son los que tú recomiendas clave que un inversor novato deba conocer sobre la compra de oro? David Mellado, perito judicial, gemólogo y gerente de joyería Mellado, con más de 20 años de experiencia en inversión en oro físico. Hoy comparte su visión sobre cómo proteger tu patrimonio en tiempos de incertidumbre. El oro es un valor refugio y como paraguas de protección frente a la situación de desconfianza que hay en los mercados. A las organizaciones no les interesa que el oro suba tan rápido, ¿no? Porque al final los inversores, los que se declinan al oro, es que se están saliendo un poquito del sistema. En un futuro y no muy lejano vamos a tener un robot humanoide. Todos van a precisar de plata, de oro. O sea, tú ponte a pensar, si ya estamos demandando más plata y oro que de lo que se extrae, imagínate cuando apliquemos eso en cada casa. Entonces creo que ahí va a tener un valor bastante exponencial. ¿No se puede predecir la fecha en la que aproximadamente no se podrá extraer más? Bueno, tal como se está dando la carrera de hoy en día y sumamos la gran demanda que hay y los bancos centrales comprándolo todo, tienen muy todos los números, vamos, a cuestión de... Imagina tener en tus manos todos estos libros de los expertos que han pasado por este podcast. Obtendrás conocimiento real, estrategias probadas y claves que podrán transformar tu forma de ganar, de ahorrar, de invertir y proteger tu dinero. La mejor parte, que puedes conseguirlo completamente gratis. Cuando consigamos los 10.000 suscriptores, vamos a sortear este pack exclusivo con los libros de los autores que han pasado por este podcast. Participar es muy sencillo, únicamente tienes que darle al botón de suscribir y automáticamente entrarás en el sorteo. Así que, darle al botón de suscribir y prepárate, que comienza el episodio. David, ¿por qué consideras que el oro es una inversión segura en tiempos de incertidumbre como los que nos encontramos ahora mismo? Bueno, la verdad es que en la situación que estamos, que es bastante tensionada, es uno de los valores refugios, ya no a nivel particular, sino que también como bancos centrales y muchos países son los que se centran en la compra de oro, ¿no? Vale, luego vamos a hablar largo y tendido de oro y de otro tipo de piezas y demás, pero ¿cuál es la pieza más singular que hayas tenido en tus manos? Bueno, esa parte me pertenece como perito tasado judicial, y ahí hice una intervención para una familia que tenía un collar que al final no resultó ser de donde... ¿Ah, no? No, porque ponía... estaba firmado como Harry Winston, que es uno, para el que no lo sepa, uno de los joyeros de Elizabeth Taylor. Y bueno, la verdad me mareó muchísimo porque, claro, teníamos que buscar la procedencia de aquel entonces. Pero bueno, sin embargo, el collar era bastante valioso. Vale. Ya por curiosidad, ¿cómo buscas o encuentras la procedencia del collar? Bueno, al final las joyas hablan. Las joyas hablan, cómo se han engastado, las piedras tienen sus años, o sea, hay cosas que no podemos decir que un collar tiene 2.000 años, o sea, cuando hay piedras que realmente tienen menos, ¿no? Vale. Entonces hay que ir apreciando esos detalles como buen tasador. Vale. ¿Cómo iniciaste tu camino en el mundo de la joyería? Y explícanos un poquito cómo fue. Bueno, yo vengo del mundo de la joyería a nivel familiar, tercera generación. Sí. Aunque yo cuando cursaba mis estudios primarios, o sea, desde los 7 años, yo por la tarde salía y tenía que echar un cable a mis padres, o sea que desde bien pequeño vengo metiéndome en el trabajo, ¿no? En el negocio de joyería. Vale, hablábamos fuera de cámara que como este negocio familiar, ¿no? O en concreto de forma personal, has virado un poco, ¿no? en pos de la inversión, ¿no? Es decir, como que la joyería es un poco, también es negocio, pero que está muy enfocado en la inversión. Explícanos un poquito sobre ello.
A ver, lo que he ido a hacer, o sea, lo que he ido haciendo es anticiparme a los tiempos. Vale. Entonces, 2001, 2006 fueron muy locos, fueron épocas de construcción, las joyas se han ido siempre también en los tiempos, muy de la mano, y eran pues, épocas de construcción de 15% más, al año que viene vamos a más, hasta que realmente pues 2008 explota con Lehman Brothers. Anteriormente a ello, pues bueno, pues me di cuenta que eso era que cada vez se iba tensionando más. Por lo tanto, me pasé, como decían los joyeros, al lado oscuro, que es la compra de oro. Y bueno, gracias a Dios, pues he hecho lo que mejor hice. Vale. Ahí fue uno de los cambios bastante importantes para mí. Has hablado de una fecha clave que has dicho 2007 y lo que tú estabas haciendo es justo lo contrario de lo que hizo el gobierno de España en ese momento. Recientemente salía una noticia de que habían pasado ya 15 años o por ahí de cuando el gobierno de España vendió el 35% de las reservas de oro del país por un valor de 2.150 millones de euros, lo que a día de hoy valdría en torno a 6.000 millones de euros. ¿Qué piensas al respecto? Pues nada, nos acordamos de nuestro amigo Pedro Solbes, ministro de Economía en aquel entonces, con el presidente, el señor Zapatero, que ya digo que no tengo nada que ver con los colores, pero fue una muy mala decisión, sobre todo a la vista está la inversión, la mala inversión que se hizo, sino que también, fue un oro nuestro, un oro del país, que eso mayormente cualquier país, ya te digo que no, al contrario, todos lo que quieren es comprar, acopiar y atesorar para las arcas del Estado, ¿no? Como coletilla te pongo que en aquel entonces Grecia estaba muy, muy, muy mal y no vendió ni un solo gramo, para que te hagas más o menos una idea de lo que intentan preservar cada país, ¿no? ¿Qué está haciendo China en estos momentos? China tiene un proceso. Ya hace años yo trabajaba para una empresa que se dedicaba al tema de recuperación de chatarra electrónica. Y de ahí se saca mucha materia prima de metales como plata, oro, estaño, paladio. Entonces yo me cargaba una parte de eso. Y visité en su momento un par de veces a China y ya allí veías como el mismo propio gobierno fomentaba entre sus ciudadanos la compra de oro como inversión. Entonces ahí fue cuando me desperté un poquito sobre la inversión, ¿no? Y ahí ves que, ahora es cuando realmente entiendes que ya comenzaba el proceso de desdolarización, ¿no? Quitarse los dólares de la manera utilizando el oro como producto. ¿Es buen momento para comprar oro? Esa pregunta la llevo escuchando toda la vida. Me han llegado a tachar de loco y visionario cuando estaba a 30.000 euros el kilo. A precio de hoy está a 94.000 euros el kilo. Yo creo que ya no es un commodity, ya no es un producto de temporada. Creo que el oro... estamos llegando ahora a un momento de sistema económico que va a cambiar y está cambiando a pasos agigantados. Entonces, porque antes era más cíclico, ¿no? Cada 10 años pues había unos cambios, pero por lo que yo veo y cada vez me doy cuenta es que el oro es un valor refugio y como paraguas de protección frente a la situación de desconfianza que hay en los mercados. ¿Cómo se mide? Es decir, has hablado del precio kilo, pero normalmente se mide por once. Digamos, ¿puedes explicarnos los tipos de valores para el que no lo conozca, ¿no? Los tipos de valores que se suelen utilizar? Porque hay veces que se habla de 3.000, otras veces de lo que acaba de decir por kilo. Es decir, explícanos un poquito. Sí, bueno, a ver, a nivel internacional la medida es la onza, ¿no? Una onza es un peso de 31,10 gramos. Ahora mismo, creo que está alrededor de unos 3.600 dólares la onza. Nosotros la trabajamos más el kilo. Claro. La gente de pie trabaja más el gramo. Entonces, pero bueno, al final es una medida, un referente de bolsa. Y también para aclarar para mucha gente que desconoce, cuando dice, oye, ¿cómo puede ser? Si yo en bolsa veo
que 93 o 91 euros por gramo, como puede ser que luego cuando compre yo un lingote de inversión, hay una diferencia. Bueno, pues ahí está la diferencia de los costes de refinería y la manufactura del mismo lingote. Pero siempre se basa a la cotización de bolsa. Depende también a lo mejor de la pureza, ¿no? Siempre recomiendo la pureza. A ver, cuando estamos ya tratando de oro de inversión, estamos hablando de 24 quilates, pureza máxima. En otros países, por ejemplo Turquía, fabrica unas micras inferiores a la pureza de 24 quilates. Mientras que a mí me vale todo. Por ejemplo, todo lo que me trajeran, o sea, siempre es analizando esa pureza que corresponda al precio que estamos pagando. Pero para a nivel particular, les aconsejaría siempre que compraran 24 quilates. ¿Por qué? Porque al final es hablar el mismo idioma en cualquier parte del mundo. Tú vas a China con un lingote de 24 quilates y te lo van a aceptar. Hay gente que igual en otro lado, con una pureza inferior, pues no le va a hacer la misma gracia. Por lo tanto, como nunca sabemos dónde va a parar, sí que sabemos dónde lo compramos, pero nunca sabemos el día de mañana dónde va a parar ese lingote. Por lo tanto, hablemos siempre el mismo idioma, 24 quilates, y de esa manera no tenemos ningún problema. ¿Qué factores son los que tú recomiendas clave que un inversor novato deba conocer sobre la compra de oro? Bueno, me refiero cuando un particular se decide, ¿no? a comprar. Bueno, pues lo más importante que hay que estudiar es dónde lo estamos comprando, a quién se lo vamos a comprar. Muchas veces me preguntan, oye, ¿Internet se puede? Claro que se puede, pero Internet ni todo es verdad ni todo es mentira. Entonces, pues bueno, al final, no sé, comprar unos iPods por Internet, pues bueno, pues tiene su mínimo riesgo, pero cuando estamos comprando un kilo o medio kilo o un lingote ya con un valor considerado, pues bueno, hay que asegurarse todas las medidas, entonces hay que informarse bien la fuente de donde estamos comprando, ¿no? ¿Te ha llegado algún cliente con algún lingote de oro que supuestamente era oro y después no lo era? Pues desgraciadamente sí. Hemos tenido, por mi parte como tasador, cuando he realizado una herencia que tengo que tasar o registrar para entregarla al notario, claro, ahí es cuando se ve. Por eso es lo que estaba diciendo. Lo importante es y esa familia lo ha guardado toda la vida como tal. Claro. Entonces llegan ahora al momento clave, al día clave de monetizarlo. Ostras, y nos damos cuenta de que no es. Claro, se llevan unos chascos tremendos, ¿no? Por eso hay que asegurarse muy bien dónde fue la fuente de donde se está comprando, porque el día de mañana no queremos tener ninguna sorpresa. ¿Cuál es el material que puede ser más parecido al oro y con el que no la pueden colar? Pues hay un metal que se llama tungsteno que pues bueno, se ha utilizado mucho para este tipo de estafas, ¿no? He llegado a tener en alguna situación de juzgado de haber una estafa del el material de tungsteno relleno y luego un recubrimiento de oro. Entonces ahí es cuando pues bueno, se da cuenta el cliente de la gravedad de la estafa, ¿no? Claro, ¿y cómo te das cuenta con ese...? Evidentemente luego hablaremos largo y tendido, pero es que aquí me parece interesante que me pare, porque cuando compras el lingote está recubierto de oro y lo de dentro no es oro, esto no es una tarta que tú cortas y lo puedes ver. Claro, ahí te das cuenta, hasta que no llega el día de tu cumpleaños no te vas a dar cuenta. Mientras que la tarta esté en la pastelería, pues bueno, todo puede ser chocolate blanco o chocolate negro, ¿no? Claro. Pero sí, hay que tener... A ver, el metal tungsteno es uno de los que más parecido de densidad tiene al oro. Por eso lo puede casi engañar. A un particular pues es más fácil y a un gran profesional es más complicado. Hay ciertas máquinas, hay ciertos instrumentos que utilizamos para poder... Porque al final la densidad va con el peso y volumen. Entonces, pero es
tan fino lo que hay que hilar, que hay veces que hay incluso profesionales que han tenido, desgraciadamente, un susto. Pensaba que había unas gotas que le echabas y... Bueno, esos son los ácidos reactivos, pero en este caso, por ejemplo, sí que engañaría. O sea, ¿Sí? a un lingote que esté recubierto de un lingote de tungsteno recubierto de oro, el ácido, o sea, cuando hay una prueba que se llama la prueba de toque, es una piedra de toque que se hace unos pequeños arañazos hacia la piedra con el lingote, Sí. pero en todo momento estamos tocando la parte superficial, nunca estamos analizando el interior. Claro. Ahí es donde el ácido, pues bueno, sí, es un reactivo y nos está dando la pureza del metal, pero no nos está contando que dentro está relleno. Yo creo que cuando se habla de estafas, el oro es una de ellas, Sí. pero hay otra que suele ser muy común, que es la del diamante. Sí, bueno, ahí ya es muchísimo más complejo, es mucho más difícil verificarlo y sobre todo al particular engañar, ¿no? Porque hay muchas más cosas que hay que analizar, tanto como la pureza, o sea, para definir el valor tenemos la pureza, el color, el corte, el peso del diamante. Y se están ya fabricando diamantes sintéticos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque un diamante sintético tiene 3 o 4 días y un diamante natural tiene millones de años. Entonces eso... hasta hace bien poco ya se ha salido al mercado a nivel más doméstico maquinarias que detectan esas diferencias del diamante sintético al diamante natural. Así que se les está acabando un poco el chollo a los fabricantes de diamante sintético, que entre uno de ellos es muy, muy conocido, Leonardo DiCaprio, que apostó por un fabricante de Extremadura y ahí tienen unas naves que están fabricando, pero bueno, ahí ya cada uno tiene su manera de elegir. Lo importante es que no pagues un diamante como tal si realmente no lo es. Ahí yo no entro, cada uno que quiera comprar el que quiera, pero que no engañen a la gente, que eso es lo más importante. Claro, no lo sabía, que teníamos a Leonardo DiCaprio en Extremadura fabricando diamantes falsos. Exactamente, sí. No, a ver, no creo que esté él allí con las máquinas, pero bueno, sí que invirtió. Bueno, dicen que sí que hay varias veces, pero sí que invirtió hace años. Creo que justamente cuando salió después de la película de Diamantes de Sangre. Sí. A partir de ahí ya, pues bueno, hicieron el tema de las inversiones. Y bueno, no significa que todos los diamantes sean de sangre, pero bueno, sí que está esa diferencia de un diamante sintético al diamante natural. Volviendo al oro, ¿cómo afecta la volatilidad al precio del oro? Bueno, yo creo que es más volátil la plata. La plata sí que tiene más volatilidad, además infravalorada también para mí. Pero el oro yo creo que si no le metieran caña, como digo yo, al final estaría subiendo con un valor exponencial tremendo, porque ahora mismo no les interesa tampoco que... Claro. A las organizaciones no les interesa que el oro suba tan rápido, ¿no? Además, porque al final los inversores, los que se declinan al oro, es que se están saliendo un poquito del sistema, ¿no? de las inversiones tradicionales, ¿no? Como es la banca. Y la misma banca compra toneladas de oro todos los meses. O sea, que no les interesa. Y ellos mismos tampoco, porque si subiera demasiado, al mes siguiente las compras que realizarán las comprarían más caras. Por lo tanto, intentan aguantarla ahí, pero vamos, se les está yendo de las manos. Sí, justo ahora, precisamente, con todos los aranceles de Donald Trump y demás, había como cierta especulación en que el oro se iba a disparar, ¿no? Pero parece que está conteniéndose. ¿Cuál puede ser el motivo? Bueno, lo intentan contener, pero cada vez va a haber más subidas y más tremendas, ¿no? Donald Trump, la primera semana de mandato, él fue el que inició el proceso de repatriación de las bóvedas de Londres, creo que eran por $4 billones que tenían en oro, y las han repatriado para Estados Unidos. Claro.
El otro, o sea, el peluca rubio, como digo, tonto no es. No, o sea, sí, esos movimientos, al final hay que leer las señales. No es cuestión de tener una bola mágica, porque nadie la tiene. Pero bueno, viendo las señales y sabiéndolas leer, pues te vas dando cuenta la importancia que va teniendo el oro cada vez más en el mercado. Hablando de estas señales, ¿influye la geopolítica en el precio del oro? Yo veo que sí. O sea, de hecho, nosotros somos distribuidores oficiales con el número 1 de SEMSA en España y hemos querido abrir un poquito más la horquilla y poder distribuir de otras refinerías. Vale. Y hemos recibido de Suiza y de Italia, el mismo correo electrónico prácticamente y no pueden atender a clientes nuevos de la gran demanda que hay. Entonces, al final te vas dando cuenta, pues yo viajo mucho, viajo y me gusta testear la noticia, me voy a Suiza, me voy a Liechtenstein, me voy a... no me quedo con las noticias, las fake news y demás, ¿no? Me gusta en el sitio de origen ver cómo la gente precisa, cómo la gente te recibe con las manos abiertas cuando estamos hablando de oro. Entonces, todo eso te aporta un tips para saber un poco a nivel mundial cómo está el oro y no vas a tener ningún problema yéndote con un lingotito en cualquier parte del mundo, te lo van a recibir. O sea, que a nivel internacional es bien reconocido y apreciado. ¿Cuál es el país que más oro tiene? Estados Unidos dice que ellos. Dicen, ¿no? Dicen, no lo sé. Hay a nivel particular y real, ¿no? Pero como se suele decir, a la chita callando, los países Rusia, India, China van haciendo ahí sus acopios de oro bastante importante. No hay que dejarlos en el olvido y centrarnos en los países más prime, ¿no? Sí. Ellos están haciendo, pero más calladito. Entonces yo les veo que ellos tienen bastante oro. ¿Es realmente el oro un bien limitado? Totalmente. Hasta la fecha de hoy no se puede ni imprimir ni fabricar. Las lenguas dicen que es una piscina olímpica lo que tenemos en la Tierra. Y sobre todo las extracciones, ¿no? Porque cada año está entre 3.000 y 3.500 toneladas lo que se extrae de la Tierra. De ese oro nosotros no vemos ni un gramo siquiera. Todo eso va directamente a parar a los bancos centrales y a los gobiernos. Por eso digo que si ellos están comprando, por algo es, ¿no? Sí. Entonces, cada vez hay más interés, ¿no? en el oro. Por otra parte, las extracciones cada vez son más caras. Cuesta muchísimo más, hay más desastre climático para poder extraer el oro de la tierra. Afortunadamente ya no hay los esclavos que había antes, o sea, tienen sus comisiones obreras, hacen sus huelgas, o sea, cada vez las extracciones son más caras y cada vez hay más demanda. Por lo tanto, la oferta y demanda es la que al final cada vez está marcando más el precio. Sí, me gusta esto último que dices, porque es verdad que el oro siempre ha estado muy estigmatizado por la forma de extracción, ¿no? Es decir, la gente lo asemejaba como a un símbolo de explotación, ¿no? De esclavos, históricamente así. Y es como que había un poco de repudio, ¿no? Y es real que esto está cambiando y no es así. Sí, está cambiando mucho en África de unos años para acá. O sea, se han aumentado sueldos. Desgraciadamente, pues no tienen los mismos derechos laborales que muchos que tenemos, pero hay otros sitios que igual tienen hasta demasiado, no lo sé. Ya ahí no voy a entrar. Pero bueno, nos recordamos que en su momento la esclavitud fue legal. Y en España también. Por fin eso ya se ha acabado. Pero a nivel económico y como derecho del trato humano ha cambiado mucho y eso hace que cada vez se dificulte más la extracción del oro. Por lo tanto, el oro que está fuera es más preciado todavía. Vale. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el oro frente a otro tipo de inversiones como pueden ser criptomonedas o bienes inmuebles o la bolsa? Yo creo que el oro va muy de la mano de muchas cosas. Por ejemplo, me doy cuenta cada vez más hacia el tema de los inmuebles.
gente que cree en el, bueno, pues que quiere comprar propiedades, o desde la persona que parte de cero y quiere comprar una propiedad. Yo tengo algunos clientes, chavales jóvenes, que van comprando, pues bueno, una manera de forma de ahorro, porque teóricamente no te dan una hipoteca si tú no entregas una cierta cantidad. Esa cierta cantidad, en vez de hacerla en efectivo, en dinero, la van atesorando en oro. Entonces van guardando poquito a poco. De hecho, tengo un caso curioso y concreto, un cliente que empezó estudiando la carrera de económicas y compraba un lingote de 5 gramos todos los meses. Esto te estoy hablando hace 4 años, que empezó en 123 euros, más o menos aproximadamente, y a fecha de esta mañana estaba a 503. Bueno, pues creo que al año que viene va a hacer esa compra de esa propiedad. O sea, que hasta 4 años que le ha sacado mucho mayor rendimiento que si lo hubiese guardado en oro para también amortiguando la inflación. Claro. Entonces, pues bueno, es una manera de ayuda hacia un ahorro. Todo lo que sea antes que guardarlo en moneda fiat siempre va a ser un producto muy interesante. ¿Sabemos la rentabilidad histórica que ha tenido el oro? Pues el año pasado estuvimos entre un 30-35%, que es una barbaridad, sí. Pero bueno, por una parte me alegro, por otra parte no. Todavía soy joven, quiero guardar más. Así que no quiero que suba tan rápido, pero el anterior fue un 20, hace 3 fue un 15, o sea que cada vez vamos, de hecho yo lo utilizo, los estudios míos los utilizo en bloques de 5 años. Vale. Entonces, para vernos un poco, ahora mismo estamos en el 4º año, o sea que para mí veo que cuando dice, bueno, y a futuro, mirando el pasado, está yendo mucho más rápido que los 5 años anteriores. Vale. ¿Consideras a Bitcoin una reserva de valor como el oro? Bueno, no lo veo una herramienta para pelear al oro, ¿no? Es un producto muy bueno, pero hay que saber entenderlo. Mucha gente lo desconoce, es joven, tiene 15, 16 años con nosotros y el oro lleva más de 2000 años. Entonces, no quiero decir que no sea mal producto, pero si tenemos dudas y hay desconfianza en el mercado, sabemos que sí o sí el oro va a tener. Bitcoin, pues no sabemos cómo va a acabar. A la hora de realizar inversión en oro, ¿es recomendable diversificar entre oro y otros metales como pudiera ser la plata o el platino? Sí, yo veo... primero el material en sí, ¿no? El oro y la plata tampoco hay que hacerle ascos, ¿eh? Es un metal que ya digo que lo veo muy infravalorado, porque aparte es muy industrial. O sea, la plata nos hace falta para muchísimas cosas, tiene casi 1000 aplicaciones, pero la gente muchas veces lo desconoce, que no solamente es un metal para hacer una pulsera. Se utiliza para hacer desodorantes, se utiliza para hacer lluvia de plata, se utiliza para temas de fotografía, se utilizan para millones de placas fotovoltaicas, baterías de coches. O sea, tiene muchas aplicaciones la plata y creo que tiene mucho recorrido. En cuanto al oro, también tiene sus aplicaciones de industria, como la tecnología, la robótica. Es un conductor de muy alta calidad, sí. Y nos va a hacer falta también, aparte de como ahorro. Yo sí que diversificaría en cuestión de tamaños. Vale. En cuestión de tamaños, pues bueno, lo primero es cada uno. Lo bueno que tiene es que puedes empezar de poquito. No hay gente que dice, oye, pues yo quiero comprar Lamborghinis. Pues como no tengas de 100.000 euros para arriba, no vas a poder empezar siquiera. Claro. Pero lo bueno que tiene el oro es que puedes empezar, que cualquier persona que con un sueldo medio puede empezar, ¿no? No es preciso empezar por 1 kilo, se puede empezar por 5 gramos. Entonces sí que tendría poquito a poco piezas pequeñas y luego, pues cuando ya se pueda más adelante, me iría a piezas más grandes. Vamos a hacer un recorrido en esta persona, este inversor novato, sí, que nunca ha invertido en oro y hoy escuchándote va a decidir empezar. Entonces, ¿cómo empieza esta persona? Yo empezaría primero por hacer un poquito los deberes de dónde comprarlo, eso es lo primero. Vale.
y hacerse un estudio y un plan. Okay. O sea, primero es la cartera de cada uno, como bien he dicho antes, que aquí cada uno invierte, depende de su cartera, y un plan, ¿no? Como antiguamente nuestros padres tenían los planes de pensiones, que para mí es el mayor engaño del mundo. O sea, me viene gente muy cabreada casi todos los días porque tiene que rescatar un plan de pensión y tiene que pagar. Decir, bueno, he tributado durante mis años para guardarlo y ahora voy a recogerlo y tengo que volver otra vez a pagar. O sea, eso es... Sí. No sé, es un desastre como inversión. Entonces, tengo mucha gente que dice, bueno, yo las pensiones no sé cómo nos van a venir, y porque ya hoy en día ya teníamos problemas para las tributaciones de las pensiones, por lo tanto, dentro de 5 o 10 años te lo puedo decir ya. O sea, yo creo que entre nosotros no vamos a cobrar las pensiones, pero bueno. Seguro. El cliente particular al final dice, bueno, voy a hacerme un plan y decir, pues bueno, pues me voy a poner un poquito de esta cuantía todos los meses y hacerse su plan, como por ejemplo este chico que en su momento lo compraba a 100 y pico y ahora los tenemos a 500. Vale, ya hemos buscado hemos encontrado el dónde. Sí. Una vez que tenemos adquirimos esa pieza, entiendo que nos tienen que dar una certificación de originalidad o algún tipo de certificado de que esa pieza es oro y no es lo que decíamos antes. Correcto. Lo importante es que tenga un respaldo detrás, que sea una refinería, o sea, por ejemplo, el que distribuye, que la refinería sea de confianza y que esté dentro de la London Bullion Market Association, ¿no? Que es la que regula la pureza del oro y dentro del mercado de Londres. Entonces, eso es lo más importante, diría yo. A partir de ahí, pues bueno, exigir un certificado de las piezas, pero, insisto, no solamente me quedo con un certificado, necesito un sitio que me dé una confianza e incluso llamar a las mismas refinerías. Que sí, la gente lo hace. Mira, yo estoy en Valencia, quiero comprar lingote de oro y me he informado que, pues bueno, lingote de inversión en mellado, pues venden. Sí, pues es un servicio autorizado. O sea, hacer esa tríbade y esos deberes nunca está de más para tener una seguridad, porque al final un certificado, pues bueno, sí. Lo hace cualquiera. Exacto. Yo mañana cuando reciba vamos a ponernos en la otra parte. Yo lo compro y me viene un señor con un lingote y un certificado. El certificado lo voy a ver, lo voy a mirar, me va a dar confianza, pero lo que voy a analizar es ese oro. Vale. Por lo tanto, necesito las dos seguridades. Una vez que ya lo hemos adquirido, nos hemos asegurado de que está certificado. Sí. ¿Dónde guardo y almaceno ese oro? Cuando estamos hablando de pequeñas cantidades, pues bueno, tenemos varios tipos de clientes. Uno de ellos... Colchón no vale, ¿no? Hay gente que lo guarda en casa. Aunque yo también a veces digo realmente, pero no te da miedo, digo, mira, me da más miedo ahora mismo, en estos momentos que estamos, tener 100.000 euros en la cuenta que tener una pastillita de 48.000 euros guardado en otro sitio que no lo voy a decir, pero fuera del círculo del sistema, ¿no? Porque es bastante, lo veo como bastante más riesgo, ¿no? Y lo bueno que tiene es en cuanto al guardarlo lo primero, frente a la inflación. 2, frente de las garras de impuestos o de los que nos puedan embargar, etcétera, ¿no? Sí. 3, frente a un incendio. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos tenido cliente en Valencia, tuvimos por una desgracia que se incendió un edificio y teníamos un cliente ahí y me comentaba, ¿no? Dice que afortunadamente que había comprado el oro porque el vecino de abajo tenía una caja fuerte que se le entregaba a los bomberos con todo el efectivo quemado, ¿no? Sí, una desgracia tremenda, ¿no? Todos los ahorros los había perdido. Y este hombre que había guardado en oro, pues sin ningún problema. Claro. Sin ningún problema. O frente a inundación de la Dana, que también hemos tenido. Yo no sé qué ha pasado, pero Valencia se ha llevado últimamente bastante desgracia. Sí. Y lo mismo también. También frente a la climatología, el oro pues es una manera de ayudarte también a conservarlo.
Vale, una vez que hemos decidido no guardarlo debajo del colchón, Sí. ¿qué otro tipo de alternativas tenemos de custodia? Porque ahí, evidentemente, hay profesionales que os dedicáis a la custodia. Sí. Nosotros ahora estamos en proceso de custodia porque al final cada vez los clientes nos demandan más el poderlo custodiar. Y bueno, también están las cajas de seguridad de los bancos. Hay gente que rehace a ello. Sí. Y prefieren las cajas privadas. Entonces, esas son las dos vertientes a elegir. ¿Cuál es el coste que suele tener en la custodia? Aproximadamente una caja de seguridad en un banco de un tamaño, para que todo el mundo lo entienda, un paquete de folios. Esas son las cajas pequeñas. Eso estamos hablando en torno alrededor de unos 500, 600 euros al año. Vale. Luego ya hay cajas más grandes. Pero luego están también las cajas compartidas. O sea, que decir, bueno, yo tengo un lingote de 250 o de 50, que tampoco es muy grande, y igual voy a pagar en torno a unos 10, 20 euros al año. O sea, que también es algo que también hay que sopesar, ¿no? Sí, es como una comisión al broker, ¿no? Sí, pero realmente al final dices, ostras, un lingote que me cuesta alrededor de los 10.000 euros, me va a costar entre 10 y 15 como coste al año, pero sin embargo voy a tener una revalorización de un 35%. Claro. Me interesa, me vale la pena. Claro. De hecho, en otros países tú puedes coger un lingote, llevas al banco, lo pignoras y puedes pedir un préstamo. Claro. El préstamo igual, estamos hablando de un 5%, un 4%, no lo sé, ahora mismo cómo estaría o cómo te lo pondrían. Y sin embargo, puedes trabajar con ese efectivo, pero tu lingote que está en el banco custodiado te está dando un 30%. Entonces, es una buena... Aquí en España no quiere que hagamos eso, pero bueno. Te lo iba a decir ahora, iba a ser mi puntilla, porque sé que los bancos son muy... Es decir, es una figura, de hecho, una figura jurídica muy común en otros países, por ejemplo, y aquí en España los bancos son muy reacios a la pignoración, salvo, lo he dicho ya en varios capítulos, salvo que esa pignoración sea con ellos. Por ejemplo, si lo haces en activos en bolsa, ellos quieren que esos activos te los lleves a su banco y desde su banco ellos encargados de pignorar. Con el oro, la verdad es que no conozco de clientes que lo hayan intentado, pero intuyo que te dirán que no. Totalmente, tienes razón, totalmente. Pero aquí ya sabes que, bueno, se intentan estrujar todo lo máximo posible de que tengan sus productos, ¿no? O sea que... Pero bueno, fíjate, es curioso, ¿no? Ellos compran toneladas de oro y luego a ti te venden los productitos de un 2%, un 3%. Sí, que se llevan unas comisiones bestiales, esos productitos. España todavía estamos ahí en ello. Sí. Yo reconozco que a mí el guardar oro en casa pues me costaría, ¿no? Entonces, como alternativa al oro físico, ¿qué piensas del oro papel? Bueno, el oro papel es otro producto más. Me refiero a ETFs, no cuando hablamos de acciones de minería. No, de ETF. Porque aclaremos que a la gente que cuando dice, no, tengo acciones de una minera de Brital, perdona, tú, eso es igual como si estuvieras comprando acciones de la leche asturiana. Correcto. Si esa, volvemos otra vez a la minería, si hay una huelga de comisiones obreras o no se extrae lo que realmente los números que se habían hecho con las catas que ellos creían, al final estamos hablando de que por mucho que haya subido el oro, esa acción va a bajar. O sea, que eso sí que lo tiene que tener claro en cuanto a lo que son las ETF. Bueno, otra particularidad de cuando observamos el mercado es que a las retiradas, cuando tú lo querías convertir en oro físico, las retiradas en Londres tardábamos de 24 a 48 horas. A día de hoy están tardando 70 días. Señales. Vale. Sí, además de esta inversión en oro, dinos una inversión en algún metal que estén pasando ahora mismo desapercibido y que sea muy interesante. Bueno, oro y la plata. Platino también es algo, lo veo bastante bajo ahora mismo. Siempre ha estado más caro que el oro y sin embargo el oro está ahora más caro.
pero yo creo que el platino nos va a declinar bastante su valor. Por dónde va a ir, a mi criterio, por dónde va a ir la automoción. Porque ahora mismo yo creo que no se aclaran si viene el coche eléctrico, si viene el hidrógeno, o eso va, yo creo que va a marcar bastante si va a llevar catalizadores o baterías. Creo que es un metal bastante al sistema del motor, ¿no? Mira, cuando yo era pequeño mi padre decía, en cada casa va a haber un ordenador. Y no es cierto, ya ha sobrepasado esa premura, ¿no? Ya tenemos 4, tenemos 5, en nuestro propio bolsillo tenemos ya un ordenador. Claro. Pues todos los aparatos que llevan enchufe, todos, tienen plata, oro, paladio o algún material de materia prima que quiero precisar. Ya se sabe que vamos a tener robots humanoides. Claro. Bueno, tenemos robots ya hace años industrializados para la industria o cadenas de montaje, etcétera, pero en un futuro y no muy lejano vamos a tener un robot humanoide. Bueno, pues todos van a precisar de plata, de oro. O sea, tú ponte a pensar, si ya estamos demandando más plata y oro que de lo que se extrae, imagínate cuando apliquemos eso en cada casa. Entonces creo que ahí va a tener un valor bastante exponencial, ¿no? Sí, he saltado esta pregunta, pero previamente estabas hablando de las minerías y sí, no me gustaría pasar de soslayo con el tema de las minerías, porque es verdad que ha habido un tiempo en que ha sido bastante común, es que el auge de Internet es lo que ha tenido, ¿no? Sí. Y ha sido bastante común invertir en ciertas minerías. De hecho, me viene una a la cabeza que te vendían la inversión muy rentable y han tenido problemas geopolíticos, porque al final estás en un país, no voy a decir cuál era, pero en ese país hay problemas geopolíticos, te paran la minería, o sea, exacto. ¿Y ahora qué haces? Exacto. Sí, hay países que realmente dependen muy de un papelito de autorización del gobierno. Era eso. Entonces, pues como todos sabemos, muchas veces hay cosas que son extracciones naturales o cálculos, 100% natural, pero luego nos puede venir un señor del gobierno y dice, señores, nosotros tenemos que tener el trocito de queso también, o no pagas tanto o aquí esto no funciona. Entonces, estar sujeto a ello es muy peligroso para ese tipo de inversión, ¿no? Es que me ha gustado mucho tu apreciación, esta que has comentado de la diferencia entre el oro papel y el adquirir participaciones de minería, porque yo en concreto había clientes que me decían, oye, que he invertido en oro. Sí, pero en oro, como no, en la mina, porque me están garantizando que es la extracción, porque tienen otras anteriores que han extraído tanto, cuánto. Claro. Ya, pero tú tienes participaciones, no tienes el oro. Y lo que puede ser que de hecho estaban pendientes de que hubiera o no hubiera oro en esa mina, o ellos estimaban ciertas toneladas o kilos de oro que luego pueden ser que no sean, porque son estimaciones que ellos van realizando y en función de cómo estén minando sale o no sale. Exactamente, pero tú porque eres muy buen gestor y sabes formular, pero mucha gente se cree que está comprando el oro físico. Claro. Y realmente no es así. Cuando se hace un estudio de esa minera, pues se hacen unas catas y se van analizando, pero igual puede ser que tú hayas tocado en un momento una beta, claro, y ahí dices, pues te haces unos cálculos muy erróneos a lo que realmente es, sumado también a la autorización de nuestro amigo el gobierno que pase y te diga 4 cosas. Claro. Pero sí, los cálculos se pueden encontrar bastante distintos a los que se analizaron el primer día, ¿no? ¿Tenemos aquí en España minas de oro? Pues es que creo que tenía entendido que se estaban reabriendo por el norte, ya unas minas que estaban, bastante olvidadas de la época de los romanos. Claro, ahora que ocurre que como el oro ha subido antes pues no interesaba porque prácticamente extracción y valor no interesaba, y ahora parece ser que creo que se están poniendo en marcha, ya veremos a ver. ¿Y se sabe si hay oro en la Luna o en Marte? Pues, a ver, teóricamente, supuestamente, el oro viene del espacio. Claro. O sea que yo diría que sí, pero yo creo que me voy a quedar primero con el oro que tenemos aquí en la Tierra. A ver si Elon Musk es el primero que lo descubre ya. Sí, pero luego lo tiene que traer. O sea claro. Sí. ¿Cuál es el metal precioso más infravalorado a día de hoy?
Bueno, ahora mismo hay varios metales que que son de tierras raras, ¿no? Que se utiliza para tecnología. Sí. Yo no sé hasta qué punto, porque ahora mismo, bueno, es que al final eso no va a dar para todos. O sea, si nos ponemos a la tecnología, ya sabéis cómo va. O sea, ahora mismo cada año tenemos un número de iPhone, entonces no le veo que se pueda utilizar. Es que no va a haber para todos ese tipo de minerales, por lo tanto, casi que de momento me tiraría más hacia el oro y la plata, ¿no? Vale. Por ver una alternativa, ¿hay algún metal precioso que sea más rentable que el oro? Que sea más rentable. Bueno, el cobre se utiliza mucho, pero no es una sustitución de como high level, ¿no? Que estamos hablando de conductor como el oro. Hemos hablado del oro, es decir, de los certificados que tiene que tener, Sí. ¿vale? Pero con la plata ocurriría lo mismo. No es muy común, ¿no? Adquirir plata física, pero si decidieras adquirir plata física porque consideras que va a tener revalorización, creo que con la plata es mucho más fácil que te la cuelen. Sí, bueno, la plata también tiene que llevar sus medidas de pureza porque, bueno, no es lo mismo un kilo de plata de 4 nueves a un kilo de plata, por ejemplo, que se utiliza en joyería de 925 milésimas. Entonces, Bueno, las purezas son distintas. Y para el tema de inversión siempre aconsejo y recomiendo que es lo que se utiliza siempre, ¿no? Oro o plata de máxima pureza. he visto alguna noticia en el que al parecer hay inversores especializados que están vendiendo el oro para comprar platino. Vendiendo el oro para comprar platino. Bueno, ahí ya van dependiendo un poco de cada uno hacia dónde se quiera. Yo lo veo bastante bajo ahora mismo, pero bueno, yo siempre digo que al final el oro es una inversión de los cobardes, ¿no? Siempre se haya dicho que el oro es una inversión de los cobardes porque te vas a lo seguro, a caballo ganador. Entonces, ¿cómo puede acabar el platino? Pues no lo sé, la verdad es que sujeto lo que comentábamos, sujeto bastante el tema de la industria para mí. Hace años estaba más caro que el oro. Ahora mismo, pues no. Puede ser que vuelva otra vez a reintegrarse, pero por si acaso, y para mayor seguridad, pues centrémonos a lo que sabes seguro sí o sí. ¿Venderás en algún momento el oro que tienes? Pues yo a nivel de finanzas personales, mis ingresos yo no los retiro en dinero, fiat. Vale. Los retiro siempre en oro. Este mes que viene voy a tener que vender porque en Valencia nos vienen los IBIs, el impuesto de bienes inmuebles, Vale. y me van a dar un poquito. Entonces, Vale. pues bueno, venderé pues una pastillita, un trocito y con eso, pues cada vez que tengo un pago extra, pues automáticamente se vende y bueno, la diferencia es que pues de tenerlo guardado 2 años, pues si hubiese guardado dinero fiat, pues me hubiese costado más. Sin embargo, pues me cuesta los IBIs un 35% menos. Me parece una estrategia muy buena y reconozco que no es muy común que escuche que utilicen el oro como lo acabas de comentar. Al final lo utilizas como un banco más, ¿no? Es como un símil, solo que encima te está dando rendimiento. Claro, totalmente. Al final yo lo utilizo como una herramienta, ¿no? A mí de pequeño me enseñaron que bueno, que el dinero y el oro hay que verlo como una herramienta y entonces es una gran ayuda para muchas cosas. Te diré más. Sí. He hecho varias intermediaciones de compraventa de propiedades y han pagado con oro. Joder. Sí, alemanes, por ejemplo, que han ido a Mallorca a comprar una finca bayesa y querer comprar, bueno, decir que bueno, que los alemanes son muy dados al tema de parte de su cartera que realmente es bastante alta, el 30% aproximadamente la tienen en oro. O sea, llevan desde pequeñitos muy educados al sistema de metal. Y total, que al final querer ir a comprar una finca, decir, bueno, yo quiero pagar con oro, parte de la operación y el payés decir, bueno, esto aquí me van a dar aquí la chocolate del oro, no, esto aquí
en cacaos, como dicen ellos, ¿no? Claro. Y los hijos decir, bueno, pero papá, si realmente lo hacemos por una partición, no nos hace falta el dinero, el oro es mucho mejor. Y hacerle al hombre entender de que el oro era mucho mejor recibirlo. El payés, que no es tonto, decir, bueno, ¿y si el oro no es bueno? Claro. ¿Y si el oro es malo? Dice, vamos a contratar a una persona que nos verifique la operación. Claro. Y de contratarme, y yo ahí, y bueno, el notario lo único que me pide es monetizar ese oro a fecha de la escritura. Sí. Se recoge en la escritura el del pago de la compraventa de la propiedad, y tan legales como dinero. Claro. Luego tú realizas tus tributaciones correspondientes y sin ningún problema. Y los dos, pues enorme de contentos. Me parece súper interesante. No lo había escuchado. Sí. Y te has adelantado la pregunta del notario. Que cómo certificaban el precio a fecha de la venta. Bueno, decir también que el oro no lleva impuestos. Es algo muy interesante también, porque bueno, tú lo compras y hasta que no lo vendas no vas a pagar. O sea, de impuestos no tiene, lo único que va a ir a la declaración de la renta. Claro. Bueno, como un beneficio obtenido, ¿no? También como empresa, eso sí que cada uno que lo comente como gestor, y tú como buen gestor que eres, porque al final dices, bueno, no a todo el mundo le viene la misma chaqueta. Claro. Y gente que sé que a mí, yo tengo clientes que me compran a nivel particular, me compran el oro, y como a nivel empresa también. Claro. Y eso al final es un activo de la empresa. Claro. Entonces, bueno, también por ahí puede ser un cierto interés, ¿no? A la hora de comprar otros metales, sí. Porque el oro es muy común verlo por las calles, ¿no? Sí. Los compraventas de oro y demás, ¿no? Pero otro tipo de metales, ¿dónde los podemos comprar? Bueno, a diferencia del oro y la plata lleva IVA. Uh-huh. Entonces, bueno, no es tan común en los mismos sitios que venden oro, pero bueno, en otro tipo de metales ya se suele ir, hay que tirar un poquito más de fuera, vale. Más que a nivel local, ¿no? Que son especializados, pero que bueno, hay gente que compra hasta barras de aluminio. Sí, lo que pasa es que, claro, la custodia es bastante volumen, mucho más, claro. ¿No? Se pusieron muy de moda hace unos años los compraventas de oro. De hecho, ibas andando por la calle y había 200.000. Total. La mitad, o te diría que 3/4 partes, ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, yo te cuento porque aparte lo sufrí o lo disfruté de las dos maneras, porque había gente muy maja, pero había gente muy desastre. Y además tenían muy mala fama, por cierto. Como bien te decía, yo he ido anticipándome los tiempos, y cuando me pasé a la compra-venta de oro, aparte de conservar la joyería y la fabricación, abrimos una fundición. Abrimos una fundición y comprábamos a todas esas casas de compra-venta de oro. Bueno, pues era un boom. Ahí habían desde joyeros profesionales con mucho prestigio hasta gente que no tenía ningún cierto estómago. O sea, ahí teníamos de todo. Por eso que trillábamos cada semana prácticamente a quién nos dirigíamos y a quién no, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que mucha gente que no era profesional pues dice, pues voy a montar una casa de compraventa de oro. O sea, como el que mañana coge y te pone una tienda de rueda de ocasión. O sea, sí. ¿Qué ocurrió? Que al final, si tú no conoces el sector, si tú no desconoces muchos valores de cómo analizar esos metales, de cómo funde, de cómo... Pues bueno, puedes tener muchas sorpresas, aparte de los movimientos que puedas tener, ¿no? Entonces, claro, muchas casas de estas, pues al final terminaron cerrando. Yo creo que hay muchas que han tenido problemas con la procedencia del oro, sí. Porque era muy común que el oro robado acabara en estas casas. Pero entiendo que también habrán tenido muchos problemas, y esto lo desconozco, es totalmente inventado, pero creo que también por ver esa pureza, procedencia, y que pagarían precios a lo mejor que no eran acordes a los que realmente... Sí, porque claro, en aquel entonces también había muchas... eran tiempos muy revueltos, desde gente que eran joyas robadas, que te las entregaban. Claro, la práctica era
tú tenías que recoger mediante un contrato de compraventa a ese cliente que se tenía que identificar todas esas joyas precintadas, y a final de la semana de todas las compras que habías realizado se hacía un comunicado directamente a la policía, al departamento de joyas, Claro. y luego tú tenías que tenerlas custodiadas durante 2 semanas. Después la policía te mandaba un comunicado como que esas joyas no tenían ningún problema o como esos clientes no estaban denunciados, Claro. y tú ya podías proceder a tanto como su venta como su destrucción, fundición. ¿Qué ocurre? Que ahí había... Vamos, eso era el Rosario de la Aurora. Ahí había un desastre, ¿sabes? Desde robos hasta asistentes del hogar que te habían cogido las joyas, hasta su hijo que habían tenido, ¿sabes? Entonces tenías que tener mucho cuidado y hacer un poco de filtro de clientes para que no tener ese tipo de problemas, porque si no, automáticamente esas joyas las perdías. Claro. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes 2 opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Igual que se sabe que con Bitcoin hay una limitación que son los 21 millones, con el oro, y más o menos se sabe el año también en el que se parará de minar, con el oro se puede predecir la fecha en el que aproximadamente no se podrá extraer más. Bueno, ahí, tal como se está dando la carrera de hoy en día, si sumamos la gran demanda que hay, el efecto pánico bola de nieve que se está formulando, más los pro en contras que tenemos a la hora de extracción y de mineras y demás, más sumémosle la tecnología y los bancos centrales comprándolo todo, tienen muy todos los números que, vamos, en cuestión de 5 o 10 años esto va a ser, yo lo veo cada vez muy más ajustado. Hay otro dato que deberíamos de tener en cuenta, es la Reserva Federal. La Reserva Federal, que la gente se cree que es pública, cuando al final es medio pública pero que es privada. Tú te lees, yo me he leído, soy tan friki que me he leído los estatutos de la Reserva Federal y bueno, no hay ninguna, o sea, se ha auditado, pues, bueno, sí, que la puerta cierre bien, las medidas de seguridad, tal, pero ¿por qué no se audita todos los lingotes que tienen en las bóvedas en la Reserva Federal, ¿no? Claro. Entonces, eso deja mucho que preguntarse en el tintero, ¿no? Claro. Ahí, si vuelve otra vez el patrón oro al mercado, ahí va a ser, vamos, Dios nos coja confesados, ¿no? Claro. Y con mucho oro en la cartera. Eso es lo que recomendaría. Es verdad que históricamente el oro siempre ha dado mucho juego, ¿no? Como el oro de Moscú. Sí. Entonces creo que es un metal y evidentemente, como tú has dicho antes, ¿no? Tenía 2.000 millones, ¿no? De años de bueno, lo que llevamos en la vida de la Tierra, ¿no? Estaba antes que el dinero. Por eso. Sí, entonces, con tantísima historia, evidentemente nos va a dar mucho juego. Me gustaría, luego finalizaremos también con el oro, pero sí, me gustaría pasar un poquito a hablar de tu oficio, de tu familia de joyería antigua, ¿vale? Sí. Que es algo de lo que no se suele hablar mucho, ¿no? Y sí, que creo que es interesante, ¿no? Entonces, ¿te atraen las joyas antiguas? Mucho. La verdad es que dentro de mi sector tienes razón, es un mundo muy cerrado. Claro. Yo creo que por eso hay tanta desconocimiento, ignorancia también y bueno, y cierto miedo a la hora de invertir algo que no se conoce, ¿no? Claro. No, porque no se esclarecen muchas cosas. Entonces,
he pasado por todas las fases prácticamente. He pasado desde ese niño cuando salía del cole a hacer los recados que me mandaba mi padre, a quedarme un negocio de sector tradicional de joyería, a las reparaciones del tabliz, de las entrañas del negocio, compra de oro, fundición, lingotes de inversión, porque ahora yo creo que ya soy más economista que joyero, ¿no? Claro. Pero la joya antigua es algo que me apasiona porque, te comentaba, las joyas hablan y te dicen su procedencia, de dónde son, esas esmeraldas, si son colombianas, si son africanas. Todo eso determina al final un cierto valor, o si ha pertenecido a eso. Es un plus mucho más, un valor notoriedad para determinar el valor de esa pieza. Y en el mundo que estamos de la fabricación a cascoporro, pues esa exclusividad la gente la busca cada vez más. Entonces, yo creo que tienen cada vez más cierto valor de decir, no, es que esta es una joya única, no hay más o hay 5 o hay 10, o sea, eso cada vez se aprecia mucho más, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar estas joyas únicas de las que comentas? ¿Y cómo podemos cerciorarnos de que efectivamente lo son? Y claro, ¿cómo cuantificas ahí el valor de esa joya? Igual me equivoco, ¿eh? Sí. Porque no tengo conocimientos en ello, pero lo percibo un poco como el arte. Sí. No es algo... Puede ser subjetivo. ¿Quién dice que esto vale? A eso me refiero. ¿Cómo puedes darle valor a ello? Bueno, lo primero es... Hay un circulante de este tipo ya cuando ya hablamos ya de este tipo de joyas, ¿no? Las casas de subastas, por ejemplo, tenemos Christie, tenemos Sotheby's, en España también tenemos, no es necesario que sea fuera, tenemos Segre, tenemos Ansorena, o sea, son casas de subastas donde se pasan por delante este tipo de joyas. Muy bien lo que tú dices, ¿quién dice que esto vale tanto? Entonces, yo, por ejemplo, lo primero es analizar, pues bueno, la procedencia, el tipo de joyas que es, las calidades de gemas, y muchas veces, más que darle un valor a mi cartera de clientes, lanzo esa joya. La lanzo, es decir, bueno, pues esto es como cuando ponemos un piso a la venta. Sí. No, porque mi piso, esto aquí he nacido yo y esto vale $500,000 de euros. Bueno, ponlo en Idealista, vamos a ver qué pasa. No llama a nadie. A la semana. Hay que bajar. Claro, lo ponemos en 400, sigue sin llamar. Claro. Lo ponemos en 300, me mandan un correo. O sea, al final el mercado es el que pone el precio en el valor de las piezas también, ¿no? Sí. Y bueno, pues muchas joyas que se pueden quedar desiertas en una subasta y otras tener un valor de puja bastante alto. ¿Eres de acudir a mercadillos de ciudades en busca de este tipo de joyas? Pues desgraciadamente no tengo ese tiempo, pero me encantaría. Sí, me ¿no? encantaría, porque yo tenía un tío en Portugal, además era un cantor de fados, era bastante famoso, hacía cine, hacía demás. Y bueno, de niño me llevaba, ¿no? Claro. De niño me llevaba y te podías encontrar, vamos, cosas grandiosas que la gente no lo sabía, ¿no? Sí. Y sí, has tocado un punto muy determinante de que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Sí. Cosas que acaban apareciendo en un mercadillo, en un rastro, Sí. que no saben lo que es y por saber lo que es, bueno, pues te puedes llevar una grandiosa pieza, ¿no? Claro, bueno, el rastro de Madrid, creo recordar, yo aluciné cuando vi aquello, el que estaba por el barrio Latina, creo que era. Sí, la Latina. Y había un montón, claro, yo veo como chatarra, ¿no? Y vasijas, ¿no? Pero muchas veces pensaba y decía, aquí tiene que haber algo seguro que todo el mundo lo está viendo y tiene que tener un valor, vamos. Exactamente. Yo tenía un cliente hace años que me traía pines. Pines, hostia. Sí, pines, dices, ¿qué es? Digo, pero ¿de dónde sacas estos pines de oro? Pues mira, te vas a sorprender, pero yo voy a los rastros y en los donde hay paquetes de pins, pues Sí. bueno, pues me voy a los dorados. Y en los dorados más de uno se cree que es un chapado y se encuentran pin de oro. O sea, que, claro, Vale. que lo compra como 4 duros y luego al final resulta que se está llevando un pin de oro. ¿Hay algún truco para saber si es de oro o no? ¿O es simple intuición o el tacto o no, no?
bueno, es que es complicado a nivel doméstico saber si... Pero bueno, que nos envíe una foto y le podemos decir, cómpralo. Vale, es que hay muchos que lo he visto con el... Joder, no sé, con el anteojo. Con la lupa, ¿no? Vale, con la lupa y tal. Y digo, no sé si estará mirando algo de verdad. Hombre, una lupa sí, pero lo único que tenemos que tener es conocimiento de lo que estamos viendo. Si no, el ojo clínico no claro, porque con el diamante, ¿no? Creo que decía que el diamante sí que araña y el falsificado no araña o algo así era, ¿no? Eso es un... ¿O es un mito? Eso es un mito vale. pero que corre mucho vale. y tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado porque el diamante, o sea, ese punto de lápiz, vale, sí, raya el diamante. Pero ¿para qué queremos un diamante rayado? Claro, estamos quitándole valor. Claro. Entonces, con ese método, no, o sea, que el diamante también se raya y el diamante también se parte. Depende de dónde se le dé o tenga un golpe un poco, se puede esportillar. Sí. O sea, que realmente decir, no, le damos con el martillo y si no se rompe es un diamante, ¿no? O sea, también lo es. Hablábamos de los que pues, me ha venido ahora también cuando hablamos de los rastros de la gente pequeña y tal, sí. Ahora en época de comuniones, digo, coño, en vez de regalar el compás o el rosario, regálale no sé, 100 gramos de, o sea, 100 gramos no, 5 gramos de oro. Bueno, se hace, sí, cada vez más la gente tiene como medio de regalo, sobre todo el de la comunión. Yo a nivel particular, en mis hijos, desde que nacieron, sí. Bueno, pues cuando eran jóvenes, jóvenes son, pero sí. Cuando eran más niños, pues un juguete y un lingotito de 5 gramos. O sea, eso ya empecé a inculcárselo desde pequeño para que vieran que el ahorro en oro, ¿no? Ahora ya son más grandes y bueno, quieren otras cosas, pero también el lingotito. Eso sí, eso no puede fallar. Es una manera de educar financieramente hacia tus hijos de que de que eso entra dentro parte del sistema financiero, ¿no? Claro. Además del oro, hablábamos del rastro de las joyas y demás, sí. ¿De numismática tienes algún conocimiento? Bueno, de algunas monedas en concreto, sí, pero lo único que, antes tenía como mucho más valor numismáticamente, o sea, sí. Superaba el valor numismática al valor oro, ¿no? Respecto a una moneda. Sí. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, o sea, realmente vale más como oro que como valor numismático también. Claro. Aparte de que ha subido el oro, también ha bajado un poco el interés sobre la numismática, ¿no? Pero bueno, al final hay que coleccionarlo, todo lo que se pueda. Claro. Yo creo que también es un problema de conocimientos, ¿no? Como un poco ocurría con los sellos, ¿no? Cuando todo esto de Forum Filatel y tal. Ahí hizo mucho daño el Forum Filatélico al mundo del mercado del sello. No quiere decir que los sellos no valgan, ¿no? Sí. Pero ya no valen todos. O sea, los 4 más raros se pueden subastar precios millonarios. Pero tienes razón. Entonces, yo creo que también hay mucho desconocimiento de la gente en todo justo lo que estamos comentando. De hecho, te agradezco muchísimo que estés aquí por eso, porque estás aportando un conocimiento y que es un sector que es bastante caposete, ¿no? Es bastante antiguo, es muy... Y por ejemplo, tiendas de antigüedades. Sí. Yo estoy pensando ahora mismo, justo aquí en Málaga, me viene a la cabeza... te diría 1 o 2, sí. Y una de ellas ya desapareció porque, bueno, yo conocí a los dueños, de hecho, precisamente, y fallecieron y tal. Y no está, ya no hay alguien que diga, coño, voy a abrir una tienda de antigüedades que siga un poco la estela de lo que tú has hecho, ¿no? Que es seguir el negocio familiar, el negocio tradicional. La gente no quiere seguir ese negocio tradicional. Sí, realmente es un negocio muy complejo. Tienes que tener cada vez más conocimientos, claro. Y constantes, ¿no? En el mío pasa igual. O sea, artesanos están desapareciendo, claro. Y no salen nuevos. Entonces, cada vez te cuesta más la restauración de una joya, ¿no? Igual que de una antigüedad. Claro. Si los chavales no salen, no surgen hacia ese tipo de negocio, pues cada vez
si ya estaba limitado en su momento, Claro. imagínate ahora, ¿no? Los conocimientos. Por eso Claro. me gusta esclarecer y despejar todo ese tipo de dudas frente al negocio del sector de oro y joyería, ¿no? Para que Claro. la gente tenga ese tipo de tips para poder identificar o cómo hacer para comprar o cómo poder Claro. familiarizarse más hacia el oro, ¿no? O las joyas. Vamos aquí a aprovechar y esta persona que es su familiar es joyero, vamos a darle ese empuje Sí. para que continúe el negocio familiar. ¿Qué oportunidades o qué... voy a explotarte? Sí, Voy a hacer por para supuesto. que hagas Hemos venido a eso. para que hagas de consultor. Entonces, ¿Qué consejos le daría para que viera que siga habiendo negocio, de que Sí. continúe adelante con ese proyecto y de que es una forma de ganarse la vida como otra cualquiera y a la vista está? Bueno, yo lo que diría que se centre, o sea, dentro del gremio de joyería ha habido de distintos clientes, ¿no? De bisutería, joyería media, convencional, a alta joyería, ¿no? Yo ahora mismo en estos momentos quien consume es la alta joyería o media alta, ¿no? Vamos a tirar por ese target. Para mí es un referente los diamantes. Los diamantes, ¿qué ocurre? Que la piedra pequeña ya no se consume. La piedra pequeña cada vez se consume menos, lo ha sustituido la bisutería. Sin embargo, piedras de quilate, 2 quilates, 3 quilates, es más fácil de vender que una piedra pequeña, porque al final es como todo, la economía no se destruye, se traslada. El que tiene, más tiene y quiere piedra grande. Claro. Como me imagino que también en inmuebles, etcétera, ¿no? Entonces yo a él le aconsejaría que primero que se arrime al joyero más viejo de la ciudad para recibir todos los conocimientos posibles, ¿no? Y que también a nivel que se forme a nivel profesional. A nivel profesional, yo los conocimientos yo he estudiado después. Vale. Lo primero lo aprendí pues en el negocio de mi padre, pero antiguamente no te profesionalizabas. Entonces me profesionalicé a título como perito judicial, experto en diamantes y luego ya experto en lingotes de inversión. Todo eso lo he ido haciendo ya de mayor. Claro. Porque realmente tú te sentabas al lado de la persona más mayor del taller y tú ibas viendo lo que iba haciendo. No tenías de otra manera. Pero ya hay escuelas que te puedes ir formando y sobre todo profesionalizando para luego desempeñar esos conocimientos pues en situaciones oficiales, ¿no? Como puede ser en un juzgado o puede ser en una peritación para un reparto de herencia, para el gobierno, para la policía, porque ha habido un robo y tú tienes que tasar esas joyas para darle a su señoría el valor de esas joyas, porque en base al valor del robo pues tiene más pena o menos. Entonces, muchas salidas que las puedes hacer después y sobre todo es mezclar el gremio de joyero con la profesionalización del sector. En la formación, es verdad que no desconocí totalmente cuál era el camino, ¿no?, de esa formación, porque empiezas estudiando arte y luego te vas especializando o directamente te vas especializando en joyería y vas avanzando por ahí. Entre que, yo tenía que llevarlo siempre en paralelo, Vale. trabajando y estudiando, ¿no? Pero lo mío fue en el IGE, el Instituto Gemológico Español, Vale. y luego profesionalizado en perito judicial para poder desempeñar informes de tasaciones, ¿no? Eso siempre va ligado a estando en el mercado, porque por mucha titulación que tú tengas, si tú no estás en el mercado, no sabes ni cómo están los precios, ni las estafas que hay, etcétera, porque ya no solamente hay estafas a nivel físicas, sino también se crean chiringuitos para financieros y utilizan como medio de estafa el oro, por ejemplo, piramidales, ¿no? Sistema Ponzi. Sí. Yo te voy a dar un 10% y tenemos el oro en las bóvedas de Suiza, eso también se ha dado. Vale. Entonces hay que tener muchos cuidados en ese tipo de
de inversiones. Siempre hay que ver un poquito quién hay detrás. Pero me llama la atención es que siempre son cada X tiempo, cada X años, salen otra vez. Sí. Oye, pues mira cómo... Entonces la gente no se acuerda y vuelve otra vez a caer en ese sistema, ¿no? Es desconocimiento porque es muy común aprender en bolsa, aprender de criptomonedas, aprender de inmuebles, ¿no? Pero aprender de oro, aprender de joyas o este tipo de metales, este tipo de inversión, no es lo común, ¿no? Es como al final lo tienes como una pata más en tu cartera de inversión, no suele ser la más grande, pero ¿tú cómo diversificas esa cartera de inversión en metales? Bueno, por ejemplo, joyas sí que como inversión, yo me iría al lingote. O sea, el oro está claro que viene de nuestros abuelos y hemos oído muchas veces en casa de que el oro siempre es oro y siempre, de hecho, yo pondría en el kit de supervivencia ese que ha creado el gobierno, alguna pieza de oro pondría. Lingotito. Sí, porque si nos vamos a, yo qué sé, bueno, es que ya ha pasado. Entonces, para mirar el futuro hay que ver el pasado. Y en el pasado ya la gente, cuando tenía que emigrar o cuando tenía que salir corriendo o en la guerra civil y demás, pues quien tenía oro podía comer. Entonces, por eso es algo que yo incluiría dentro de ese kit de supervivencia o emergencia que están diciendo. Respecto a tu pregunta, las joyas, hay una gran diferencia que... Bueno, pues que lleva impuestos, lleva manufactura, siempre las vas a poder vender. La única diferencia es que tiene que transcurrir en el tiempo, pasar ese valor de pues, los impuestos que lleva esa joya, la manufactura del profesional, el beneficio del joyero. Entonces, que al final a largo recorrido se lo vas a coger y le vas a ganar, por supuesto. Pero como inversión, o es una gran buena joya o no le veo. Casi que me iría más el lingote, que no lleva ningún tipo de impuesto. Vale. Y bueno, pues a la larga cada vez le vas a ir cogiendo mucho más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el oro de inversión y el oro de joyería? Primero, la pureza. ¿Vale? La pureza, estamos hablando de que el lingote de inversión siempre nos vamos a 24 quilates. Aquí en España el oro de joyería hasta hoy se hacía en 18 quilates, ya se comercializa 14 y 9, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar, que te especifiquen ver lo que tú estás comprando. Porque, por ejemplo, si tú compras una joya que está hecha y al efecto prácticamente es casi igual, de 18 quilates, si tú te estás llevando una joya que es de 9 quilates, es la mitad de valor, 100%. Claro. Eso ya se hace en otros países, en Inglaterra 14 y 9, pero ya se está introduciendo, con la globalización, se está introduciendo ese tipo de purezas en España también. Entonces, eso es un valor a tener en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre la pureza en quilates y la pureza numérica? Porque he visto en algunas ocasiones que dice, tiene una pureza del 999,9. Sí. De hecho, antes creo que has dicho en plata 4,9 o 3,9 o algo así, ¿no? 9,25 es la proporción de plata en joyería. Vale. Sí. Bueno, se mide por milésimas, realmente. A nivel laboratorio, cuando analizamos los lingotes o las joyas, se mide por milésimas. Entonces, 750 milésimas sería el oro de 18 quilates. Pero bueno, entre 730 a 750, ¿vale? Pero cuando eso ya englobamos los 18. Y cuando ya pasamos a mediciones de calle, pues lo marcamos entre 9, 14, 16, 20, 21, 22 y 24 quilates. Vale. Por ejemplo, en India se trabaja mucho con 21 o 22 quilates. Y por si te he entendido bien, 24 quilates sería 999,9. Máxima pureza, sí. Vale. 999. También sería 24 quilates 998. Vale. Estamos hablando de una milésima que puede variar. Vale. Pero siempre es mejor, pues bueno, hacia lingotes me iría a máxima pureza. ¿Cuáles son las comisiones ocultas o los sobreprecios que puede tener el oro y la gente no conoce? Vale. Cuando estamos comprando, lo importante es lo que te comentaba. Lo primero es
la procedencia. Sí. Eso es lo más importante. Después, realmente sí que hay que tener más conocimientos para comprar una joya, pero para comprar un lingote al final, en Internet, vemos la bolsa a cómo está. Claro. En torno cuando... Sí que diría más a la hora de la venta. Si no tienes intermediarios, pues está más regulado a un 3% de diferencia del valor del lingote. Es decir, el 3% sería la comisión que se lleva el joyero o la persona que te vende el lingote. Sí, lo único que de eso dentro de... O sea, la gente se cree que igual se dobla, pero vamos, no, desgraciadamente no es así. Vale. Ojalá, no estaríamos ni aquí. Cuenta que de ese 3% también hay que quitar los impuestos correspondientes. Claro. Sí, o sea, que prácticamente son mínimos. Los volúmenes que se mueven son grandes, sí, pero los porcentajes son muy, muy mínimos. Entonces, yo te hablo ahí ya sin intermediarios de por medio, directamente refinería con el cliente. ¿Y esto está regulado o no? Es decir, ¿ese 3% es variable? ¿Puede que sea un 4, un 5, un 2, un 6? Más que regulado está estandallado, ¿no? Vale. Pero como regularización no. O sea, vale. que cada uno te podría oferta y demanda y te puede vender una propiedad al precio que ellos quieran. Pero sí que está dentro de los baremos de entre un torno a un 3, máximo 5, ¿no? Sería lo adecuado. Me parece muy buena cifra y muy buen consejo para el que vaya a comprar. Sí. Por lo menos tener esa idea, ¿no? De saber si esa comisión es alta, es baja, media o está dentro de los parámetros. También te digo, y hay que apuntar, que yo te estoy hablando a fecha de hoy. Vale. Yo he tenido en pandemia a coste cero. Sí. E incluso cliente pagándolo por encima de cotización la compra, porque no había manera de poder servir. O sea, que todo va en función un poco también la situación. Pero bueno, en torno a lo que te comento de un 3,5 es un poco lo más normal y precio de calle, ¿no? Vale. Dejando aparte la estafa, que ya hemos hablado de ella, ¿cuál es el error más común que suele cometer una persona que compra oro por primera vez? El error más común, pues bueno, lo que hablamos siempre, Internet y no hacer los deberes, ¿no? Oye, mira, me ha salido una página que me venden un lingote. Bueno, pues nada, y hace una transferencia de 10.000 euros. Ostras, si la hay, está con unas zapatillas Adidas, ¿no? ¿Cómo no, claro. ¿Cómo no nos vamos a preocupar de hacer una transferencia? O sea, cada vez la tecnología hay muchos más fraudes y hay que tener mucho más cuidado y hay que revisar 100%. Sobre todo si hay un negocio físico detrás, pues bueno, siempre te da una garantía mayor, ¿no? Porque sabes que detrás hay alguien y que no está en Estonia suplantando una página y llevándose los dineros para otro sitio, ¿no? Yo reconozco que ahí sería, y soy muy tradicional. Es decir, yo lo quiero tocar, lo quiero ver, que comprar por internet. Es decir, que sea una joyería que esté evidentemente dentro del mercado y que tú conozcas que tiene la garantía de las que hemos hablado antes. Sí. Pero que tú lo palpes y sea físico. Esto no es lo que tú decías, esto no es Amazon, ¿no? Que compras... Claro. No, es que voy a hacer un pedido de una almohadilla que me hace masaje. Pues bueno, hemos perdido 35 euros, pues lo podemos soportar. No va a dar un infarto, pero vamos, a mí un lingote no me llega de que me cuesta 10.000 euros o 50.000. Claro. Entonces hay que tener... Que, ojo, no digo que ni todo sea verdad ni que todo es mentira, pero que hagamos un poquito los deberes y nos aseguremos quién hay detrás de todo eso. Es que también me viene a la cabeza la empresa de transporte. Por ejemplo. Tú a lo mejor eres la joyería más solvente del mundo y más certificada, que si la empresa todos los días se pierden paquetes. Total. Si la empresa de transporte pierde ese paquete... Sí, imagínate que lo que va circulando por ahí. Nosotros sí que tenemos todo lo que es la paquetería, está asegurada. Vale. Le llega, preferimos que venga el cliente y en muchos casos se lo llevamos de puerta a puerta. Claro. Porque también tenemos seguro de transporte y demás, pero bueno, que también existe. También existe, sí. A la hora de comprar oro, ¿es mejor hacerlo en monedas, en pequeños lingotes, en lingotes grandes? ¿Cuál es la forma que sueles recomendar? Yo recomendaría, pues bueno, un poquito lo que estábamos comentando. Lo primero es un plan.
Sí, pero Es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Una compra puntual? Es lo primero que le pregunto al cliente. ¿Qué quieres hacer? Te voy a poner el ejemplo de quiero comprar 20.000 euros en oro. ¿Cómo lo harías? ¿Lingotes grandes, lingotes pequeños, en muchas monedas? Yo tendría alguna parte en pequeño, no lo vería mal tampoco, incluso en onzas de plata, por ejemplo, también, tener una parte más pequeña, pues si la cosa se pone muy fea, decir, pues bueno, oye, es utilizarlo como medio de pago, claro, no te voy a pagar, no te voy a dar un lingote de 50.000 y luego a ver qué me devuelves. Claro. Entonces, bueno, tener una diversificación del ticket que quieras pagar primero, ¿no? Vale, ¿cuál es el lingote más grande que puedes comprar? El que puedo comprar, el que tú quieras. ¿Sí? No está, yo pensaba que estaban estandarizados. Bueno, está estandarizado, sí. Normalmente estamos acostumbrados a ver el de kilo. El de kilo es el más grande. Los bancos guardan, que es más o menos un poco el tamaño del que tenemos encima de la mesa, son unos 12 kilos y medio. 12 kilos y medio. 400 onzas. El que guarda el banco. Los lingotes bancarios, o sea, que eso de cuando vemos la Casa de Papel. Eso te iba a decir. Cuando vemos la Casa de Papel que ven que se sacan, se manda, se cogen los lingotes, lo pasan. O sea, eso nada, mentira y mentira. Si salen con las bolsas se llevarían las asas. Claro. Porque eso pesa como un demonio. Hostia, te iba a preguntar ahora de la Casa de Papel. ¿Sería factible lo que aparecía? No sé si lo has visto. Sí, vale. Decir, algunas imágenes hasta que se desvirtuó un poco la serie, pero sí he visto los lingotes. Vale, es decir, ellos lo que hacen es que lo funden y después lo sacan por tuberías y tal en un corto periodo de tiempo. ¿Sería factible eso? Por quitarle... Bueno, esa escena no la llegué a ver, pero vamos, ya te digo que no es lo mismo 12 kilos y medio en un volumen de caja de 10 bricks de leche a algo tan concentrado. O sea, que es que pesa muchísimo en un volumen tan pequeño. Por lo tanto, el manejo no es tan fácil como se ve en las películas, ¿no? Y es fácil encontrarlo, por ejemplo, es que ya tirando de televisión, en Discovery Channel, la famosa serie esta de los que encuentran oro en los ríos y tal. Sí. ¿Vale? ¿Es común o es más difícil de lo que realmente te ponen en televisión? Bueno, yo tengo mi teoría y ahí es bastante particular, ¿no? Vale. Porque ahí realmente volvemos otra vez a la estafa. En ciertos, no quiero decir que todo sea así, pero en ciertos poblados se comentaba que los que vendían las herramientas y se establecían en esos ríos, porque los americanos son muy frikis, en cuanto sale uno van todos, lo dejan todo, se llevan allí en una furgoneta, en una pick-up y se lo llevan todas las herramientas ya. Entonces echaban como partículas de oro en el río y montaban chiringuitos de venta de cedazos, de palas, de picos y todo eso. Y bueno, se creaba un poblado en menos de 2 semanas, ¿no? A la extracción de tierra. Ahí quien ganaba realmente era el que vendía la pala. Sí. ¿Has estado alguna vez en alguna mina viendo extracciones de oro? No, estuve sí que con la posibilidad de ir a África hacia una mina, pero al final volvemos otra vez a lo mismo. Realmente consulté primero, hice los deberes y bueno, tengo un amigo que vive en Ghana, en Costa de Marfil, su mujer íntima amiga del cónsul, de la mujer del cónsul, y decía, aquí salen tíos de 40 y 50 años llorando todos los días que dice que les han estafado. Joder. Y entonces hay que tener un poco de cuidado con esto y decidí no ir y al final resultó acabando siendo una estafa, ¿no? Claro, es que me viene a la mente esa persona que quiera adquirirlo más barato y acuda pues a este tipo de países para saltar intermediarios, ¿no? Hacer esa compra directa. Sí. Hay gente que se aventura con esa idea. Casi que te diría más factible. Oro 100% legal de otros países que te puedas beneficiar del cambio de la moneda en el cambio, porque al final el precio del oro es a nivel internacional en todo el mundo, pero sí que puedes encontrar un cierto valor plus del cambio de moneda. Lo que vale, si está a un precio en un lado, en otro. Pero tirarme a pecho descubierto a irte a una mina, aparte que ahí está todo controlado, sobre todo por los chinos y hay muchos rusos
ahí sí que no le veo, no compensa. Ahora, si estás, por ejemplo, estás en una expedición en África o estás realizando un trabajo por 5 años o 4 años y aprovechando que vienes, pues también, ojo, y sabiendo lo que te dan, Claro. porque al final lo barato sale caro, pues sería estupendo, pero si no, no me la arriesgo, no me la jugaría. Vale. ¿Y qué bancos suelen, a la hora de la custodia, cuáles son los bancos más típicos que suelen hacer esta custodia de oro? Porque en Andorra sé que es muy común, pero aquí en España... En Andorra es común, en Andorra todavía no, o sea, perdona, en España no tenemos todavía esa cultura ni los bancos pretenden que la tengamos, ¿no? Que es donde mayormente... tiene que ser a nivel particular, o sea, que tú tengas una caja en un banco de seguridad o en una bóveda privada, ¿no? O algo escondido en un chalet o en casa o... Vamos, no, lo bueno que tiene que ni se va a poner malo, ni se estropea, ni... Lo único, y como dato curioso, sí que el oro no puede tocar el mercurio. Anda. Se lo comería, o sea, lo deshace por completo. ¿Sí? Vamos, lo volatiliza, o sea... Bueno, no lo sabía. Es algo, sí. Frente a un incendio, por ejemplo, hasta 1200 grados que podría fundir, pero tú luego, pasado al incendio, vas y te lo vas a encontrar con una forma rara. Pero tú lo recoges y lo puedes volver a reconvertir otra vez. Es la particularidad del oro. Pero si está metido en mercurio, o sea, lo vas a hacer desaparecer. O sea, es el único exu-cristonita, ¿no? Exactamente, no lo puede tocar. De hecho, nosotros como tenemos tenemos taller de reparación y diseño y fabricación, pues cuando nos ha venido alguna vez alguna clienta con algún anillo, digo, bueno, esto que para reparar el brazo del anillo, ¿no? Sí. Digo, ¿usted ha roto algún termómetro? Dice, pues sí, ¿cómo lo sabe? Pues porque el mercurio de ese termómetro ha llegado a comer parte del anillo, ¿no? Qué bueno. Joder, me gustó porque no lo sabía. Yo creía que era indestructible. Exactamente. O sea, que sí se podía fundir, evidentemente, es lógico, pero no que era... Le podremos cambiar la forma, lo podemos estirar, hacer plancha, hilo, lo que tú quieras. Claro. Pero el mercurio, la verdad es que no lo toqué. Joder. Dame un consejo final para esta persona que todavía está pensando en si invertir o no en oro y que le podamos empujar a ello. Pues yo le diría que primero que no es un valor de moda, no es de temporada. Creo que estamos ahora mismo en una situación económica bastante tensa. Me tachan a veces un poco hasta de tremendista, pero para mí estamos en una tercera guerra mundial económica y se ha impreso tantos dólares que la moneda fiat está muy tensionada. Por lo tanto, le veo mucho recorrido al tema de oro y la plata, ¿no? Que empezara poquito a poco. Aconsejo a todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces el tema de la inversión en oro hay que desaprender para aprender, porque estamos muy bancarizados, estamos muy a la cuenta corriente. Esto es un valor que es un gran bofetón al sistema frente a las barbaridades de impuestos y de que nos están friendo, y esto es una gran ayuda para muchas cosas, incluso para una transmisión patrimonial, en fin, tiene muchas salidas de ayuda, ¿no? Lo veo cada vez más. Sí que empezaría poquito a poco y a meterse y a introducirse y a documentarse sobre el tema del mundo del oro para poder hacerlo. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, porque es lo que decíamos en medio de la conversación, ¿no? De que se habla mucho de bolsa, se habla mucho de inmuebles, pero de oro es como... El oro tiene muchos entresijos, como hemos estado viendo ahora, y siempre se piensa que adquieres el lingote y ya está. Y detrás hay mucho más que nos lo has explicado aquí perfectamente. Sí, creo que, bueno, es un metal y es una pieza que realmente al sistema no interesa, por lo tanto no nos van a enseñar mucho, se van a ir más antes al SP500 que al oro en sí, se les escapa un poquito de las manos. Y bueno, pues en
este tipo de entrevistas, ¿no? Y sobre todo tu programa que hace acercar a la gente y darse cuenta y pensar de otra manera, ¿no? Que esto también existe y que cómo podemos invertir y protegernos. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti.